Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este StarCraft, que vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Estuvimos comprando algunos módulos, un par de módulos, ¿vale? Uno para cada facción. También compramos, pues, nuevas unidades. También compramos, pues, como veis aquí, una fábrica para los Terran y esto que no me acuerdo cómo se llama, para poder construir pues a estos gusanitos súper guapos. Esto que va a meter aquí mucha caña. Lo que os comenté en el vídeo anterior, ¿vale? Al final del vídeo anterior, que esto lo tenía que haber barajado. Ahora intentaré retomar ese apunte para mezclarlo todo y tenerlo todo bien. Pero antes vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar cogiendo... por cierto, también como recordatorio, compramos los módulos para poder hacer pues nuevas, bueno, no nuevas, sino mejores cosas con la investigación o la construcción, bueno, ya veremos, o la movilización. Fenomenal. Pues vamos a empezar entonces con los Terran, ¿vale? Vamos a empezar con los Terran y los Terran, ¿qué van a hacer? Bueno, los Terran lo primero que va a hacer va a ser... a ver, yo creo que lo suyo sería investigar, ¿vale? Vamos a hacer una orden de investigación normal. Una orden de investigación que lo vamos a dejar aquí. A lo que los protos... me falta espacio, perdonad que me falta espacio. Es que he cambiado el metacrilato porque el otro se me ha partido. Y aquí me falta un poquito más de espacio, porque este metacrilato es más grueso, es más largo, es menos ancho, pero me falta aquí un poquito más de espacio, perdonad. Venga, pues hemos dicho que le hemos puesto... vale, investigación, pues orden de investigación también para los protos. Vamos a ponerlo por aquí. Fenomenal. Más cositas. Ahora, el Terran, ¿qué va a hacer? El Terran... va a poner construcción. ¿Y dónde va a poner la construcción? No, va a poner movimiento. Y el movimiento lo va a poner aquí. ¿Vale? A lo que el Protoss va a hacer lo mismo. Va a poner movimiento aquí. Y vamos a empezar a ver batallita. Vamos a empezar a ver batallita. Bien, va a poner una orden de construcción especial aquí. A lo que el Protoss va a hacer lo mismo. Orden de construcción especial, que ya veremos. Solamente se puede poner una orden especial porque solo tiene un módulo que permite nada más que una orden especial. ¿Vale? Y ya con esto tenemos 1, 2 y 3. Nos faltaría poner una más. Que va a ser construcción también. Construcción. La vamos a poner aquí, construcción. Ahí, construcción. Vale. Y este que va a hacer lo mismo. Construcción. Aquí. Fenomenal. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por los Terran, porque, bueno, en el vídeo anterior se me olvidó pasarle el tokencito del jugador. Y bien, pues va a empezar el Terran. Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Por construcción? Por esta construcción... porque esto está bloqueado, así que, a ver, tenemos 1, 2, 3 y 4, vale, estaba pensando que estuviese esto bien. Podemos hacer esto, esta construcción especial, o podemos empezar por aquí, que yo creo que va a ser un poquito mejor, y vamos a empezar ya con las investigaciones y demás. Vamos a empezar fuerte, vamos a ir ya a cuchillo, ¿vale? Venga, vamos a empezar por esta orden de construcción. Y esta orden de construcción, bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no se me va a olvidar. La orden de construcción dice lo siguiente: se pueden construir obreros, transportes y unidades. Eso lo primero, y vamos a construir unidades. ¿Qué unidades podemos construir? Podemos construir motos, pero no vamos a construir motos. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a subir este a nivel 2. Porque contra los protos se necesitan, pues, unidades potentes. Se necesitan unidades potentes. Tenemos por aquí la fábrica de nivel 2. Se pueden hacer Goliaths, pero lo que necesitamos son tanques, así que hay que intentar subirlo a nivel 3. Vale, pues entonces vamos a construir esto, con lo cual no voy a construir ninguna unidad de momento. Esto de aquí me lo voy a quitar. Esto de aquí me lo voy a quitar, sí, esto me lo quito.
Voy a construir esto. ¿Esto qué coste tiene? Bueno, pues tiene uno de mineral y uno de gas. Uno de mineral y uno de gas. Fenomenal. Pues vamos a poner uno y uno. Pues venga, un mineral y un gas. Y ya tenemos aquí esto bañado. Y vamos a construir un depósito de suministros. A ver, dame un momento. Depósito. ¡Oigo! Que se me va por ahí. Venga, depósito de suministros. ¿Vale? Que este tiene coste de 1. No sé si se ve por ahí. Coste de 1. Pues lo vamos a poner, yo qué sé, pues aquí mismo. Venga. Coste de 1. Pues un mineral que nos vamos a gastar ahí. Así que ya estaría. Esto ya estaría súper guay, súper chachi. Fenomenal. Pues ya ha hecho construcción, ya no puede realizar nada más porque no ha construido el Terran ninguna unidad, tampoco le compensa, ¿vale? Porque necesita ahora mismo unidades potentes y para unidades potentes ha tenido que subir de nivel la fábrica. Y claro, como la construcción de unidades va después de, o sea, va antes que construir módulos o edificios, pues es lo que hay, ¿vale? Y ahora sería, pues, viene por aquí, se puede construir una base, cosa que no va a pasar. Muy bien. Pues esto está. Le toca al proto. El proto que va a hacer lo mismo, va a construir. Ya tenemos por aquí, bueno, lo vamos a dejar aquí para que no se me olvide. Construcción. ¿Y qué va a construir? Bueno, pues como este solo tiene nivel 1, ahora puede hacer dos cosas. Bien, podría construir aquí, o bien podría construir aquí. ¿Qué le va a compensar? Subir este a nivel 3, porque aquí va a tener mejoras. Bien, porque aquí ya empezamos con templarios, y los templarios, el proto puede utilizarlo para hacer después arcontes, con lo cual, la cosa se pone guapa. ¿Cuánto cuesta? 2 de mineral. Pues subimos este a nivel 3, que es con 2 de mineral. Pues venimos por aquí, le ponemos 1 y 1, por ejemplo, lo dejamos así. 1 y 1, y esto va súper chachi. Y va a construir también un modulito. Bien, vamos a construir un pylon. Un pylon. Vamos a construir un piloncito. Vamos a ver qué valen los pilones. Los pilones vale 1 también. Pues lo ponemos por aquí mismo. Venga, un piloncito ahí mismo. Y este le ponemos aquí. El depósito de suministro vale 1, ¿no? Sí, vale. Quería cerciorarme que estuviera todo bien. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pues ya no va a poder construir nada más. De momento, pero se vienen cosas guapas. Bien, turno ¿de quién? ¿Turno de quién? De estos, de los Terran. ¿Qué va a hacer? Pues investigación. Fenomenal. Pues investigación. Vamos a ver. Primero es robar una carta. ¿Vale? Ya viene aquí investigación. Robar una carta de evento. No se ve hasta la fase de reagrupación. Acordaros. Después de esto se pueden adquirir tecnologías. Vamos a adquirir tecnologías. Vamos a intentar coger búnker. A ver, esto, mira, irradiar. Debería de estar junto con esto de aquí. A ver, para tenerlos todos juntitos. Justo, vale. Pues arma nuclear. Lo del arma nuclear no me interesa. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Campo de camuflaje, fantasmas. Pues a lo mejor lo de los fantasmas me podría venir bien. Me podría venir bien. Cañón Yamato, arma nuclear. Vamos a intentar... esto de aquí. Vamos a intentar subir aquí cuando podamos. Comprar... Voy a comprar esta carta, más bien, porque vienen dos, y ahora os explico un poquito la táctica, ¿vale? Venga, pues son 2, 1 y 2, lo ponemos ahí, y ya está. Vale. ¿Qué es lo que voy a intentar? Voy a intentar comprar nave científica. ¿Por qué? Porque este tiene onda de choque. ¿Qué hace la onda de choque? La onda de choque viene súper bien, porque dice que cancela la carta de combate de refuerzo del adversario. Además gana +3 al ataque contra un arconte. Y un +1 al ataque contra cualquier unidad Protoss. Así que fijaros lo guapo que es esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos todas las cartitas que tenemos y las mezclamos. Se pueden adquirir todas las copias de una única tecnología. Vale. Si quieres usar tecnología, baraja junto... Vale. Robar... perdonar, pero primero tengo que robar 3 cartas.
Pues 1, 2 y 3 cartas de combate. Y ahora sí que sí, vais a barajar. Fijaros que no me ha dado tiempo ni a barajarlas. Así que fenomenal. Vamos allá. Lo barajamos todo, lo dejamos bien hecho, bien apañado. Ole y ole. Ya estamos aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos con los protos. Porque ya el Terran ya no hace más. Vamos con los protos. Los protos van a hacer lo mismo. Se pone esto por aquí. Roban una cartita y nos estamos aproximando a la fase 3. Ya no queda nada para la fase 3. Acordaros, si el Terran se queda con 6, el Terran gana. El Terran podría ganar. De hecho, esta partida si hubiese querido. Pero bueno, lo que quiero es enseñaros cómo se juega. Esto que lo vamos a dejar... ¿Dónde lo vamos a dejar? Venga, se lo vamos a dejar pues aquí mismo. Bien, adquirimos 3 cartitas. 1, 2 y 3 cartas de combate. Y además vamos a intentar comprar, que tenemos mucho gas, tenemos de momento mucho gas. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver si tenemos algo de los arcontes. No tenemos nada, ya no tenemos nada. Vale, pues entonces vamos a comprar tormenta psiónica. Uf, es súper cara, ¿eh? Es súper cara la tormenta psiónica. Vale, vamos a comprar tormenta psiónica. Es muy cara, pero va a compensar. Cuesta 1 de mineral y 2 de gas. Bueno, pues 2 de gas y 1 de mineral. Súper cara, ¿eh? Súper cara, pero también hace mucha pupa. Fijaros lo que hace esto. Dice, ganas +2 al ataque. Detección, que esto es buenísimo. Lo que pasa es que no tengo ninguna unidad que se pueda ocultar. Los Terran no tienen nada. Pero bueno, tiene daño extendido terrestre y aéreo, que ya veremos qué es el daño extendido. Buah, pues esto es brutal. Esto es brutal. Pues vamos a coger, vamos a barajar. Pues no crees que hay mucho mineral y mucho gas para repartir. Así que hay que empezar a darse caña. Venga, va. Pues esto viene así. Y ahora vamos a empezar ya con las órdenes especiales. Y le tocaría ya al Terran otra vez, que sería orden de construcción. Vale, es una orden de construcción especial. Entonces, lo primero de todo es, se pueden construir obreros, transportes y unidades. Se requiere una base, lógicamente, va a ser aquí. Y ahora dice lo siguiente, tu límite a la construcción de unidades aumenta en 1. Como hemos construido un depósito de suministros, ahora podemos construir 4 unidades, sin más. Además, recibes un descuento de un recurso aplicable al coste normal de una sola unidad. Base, edificio o módulo. Nos va a venir fetén, porque vamos a coger y vamos a mejorar la fábrica con 1 menos. Pero vamos a ir poco a poco. Primero, vamos a construir, pero reservar suficiente mineral y vespeno para poder hacer todo lo que quiero hacer. Y sobre todo obreros. Bien, lo primero va a ser construir unidades. Vamos a intentar, como podemos construir hasta 4 unidades, vamos a ver qué cuestan los Goliath. Los Goliath cuestan 2 y 1. Cuestan 2 y 1. O sea que podría construir 1 y 2. Podría construir 2. Podría construir 2. Jopetas, es que son muy caros, los Goliath. Son carísimos. Vale, vamos a construir 2. Venga, pues aquí ponemos 2. Hoy vamos, pues esperar que a lo mejor no tengo. Necesito 4, 4, 6. 2, 4, 6. Me quedaría sin obreros. Entonces ya no podría mejorar la fábrica. Ya no podría mejorar la fábrica. Y eso es un problema. Eso es un problema gordo. Eso es un problema gordo. Vale, pues vamos a construir solo un Goliath, porque si no me voy a quedar sin unidades y eso tampoco es. Venga, vamos a poner este que queda aquí y construimos un Goliath. Que los Goliath son estos de aquí. ¿Dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner aquí, el Goliath. Bien. Y vamos a ver qué más cositas podemos hacer. Vamos a construir también soldaditos. Vamos a ver si me queda algún soldado por ahí. Que yo creo que no me quedan más soldados. Sí me quedan. Vamos a construir por aquí más soldados. Vale, que esto cuesta el soldado cuesta 1 de mineral. Y puedo construir otro soldado más.
O no, mirad, en vez de construir un soldado, lo voy a quitar. Voy a construir este, que este cuesta 2. Pues me quedo con 2 y ya está. O no. Nah, venga, me quedo con el soldado. Ya está, venga, me quedo con el soldado porque si no, no voy a poder construir, me parece a mí. A ver, dame un momento que no sé lo que cuesta. Sí, vale, justo. Vale, ya está, venga. Ya está, solo el soldado y el Goliat. Y no voy a hacer nada más. Y ahora, ¿qué es lo que veo? O no, sí. Ay, es que estoy súper indeciso. Puedo... Mirar, sí, voy a hacerlo así. Venga, que ya no me acordaba que podía quitar un recursín. Y ahora os digo por qué. Voy a pagar los dos. 1 y 2. Quito el... Habéis visto que he quitado el soldado, con lo cual voy a poner aquí una motito. Y con ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues... Cuesta 2 de mineral. Cuesta 2 de mineral. Que son los dos que he puesto ahí. Así que fenomenal. Vale, y ahora, una vez hecho esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ahora voy a subir este de nivel 3. ¿Y qué es lo que me voy a ahorrar? Me voy a ahorrar el mineral. Este lo voy a subir a nivel 3. Porque yo no puedo construir más unidades, porque si no... ¿Y cuánto vale esto? Mirad que cuesta uno de mineral y uno de gas. Pues uno de mineral y uno de gas. Ya podré construir tanques. Y este lo voy a poner en el gas Vespe, ¿no? Y ya está. Lo que pasa es que los tanques son súper caros también, ¿eh? 2 de mineral y 2 de gas. Es que es carísimo. Carísimo. Fenomenal. Pues ya con esto sí lo hemos hecho ya bien, ¿vale? Si me he saltado... Ya habéis visto que simplemente he cambiado, ¿vale? Porque yo ya había pagado el coste de esta unidad y simplemente he puesto un obrero más para poder pagar, para poder costear, vamos, el buitre. Y ya simplemente gracias a esta construcción o esta fase de construcción con esta unidad, con este token especial, pues un coste menos. Venga, va, que me enrollo como las persianas y aquí venimos a jugar. Muy bien, pues vamos con los protos. Los protos que van a hacer 3/4 de lo mismo. Construcción. ¿Y qué van a construir los protos? Pues los protos lo tienen mal, ¿vale? Los protos los tienen mal porque necesitan sondas. Es que necesitan sondas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vamos a ver. Va a construir pues 2 de estos, puede construir 2 de estos y pagar esto, por ejemplo. A ver qué valdría eso. Aquí. A ver, esto valdría uno de gas y uno de mineral. Y podría hacer esto perfectamente. Uno de gas y uno de mineral. Bien, pues vamos a hacer esto. Vamos a pagar 2 de aquí, 1 y 2. Y va a comprar 2 templarios. ¿Qué los va a poner aquí? Un templario y otro templario. Son unidades auxiliares, que yo os explicaré qué significa cuando llegue el combate. Vale, y ahora, como el proto ya no puede hacer nada más, porque ya solo le queda pues este pobrecillo, pues va a pagar, pues uno no tiene gas ni tiene nada, sí tiene gas, pues venga, uno de gas para pagar este de aquí y ya no puede realizar nada más. Muy bien. Pues vamos a la parte guapa, vamos ya a movimiento. Venga, este ya se va fuera. Vamos ya al movimiento. ¿Para dónde se van a mover? ¿Y quiénes se van a mover? Bueno, pues es turno del Terran. El Terran se va a mover. ¿Y dónde se va a mover? Bueno, de hecho va a hacerlo así, ¿vale? Va a hacerlo así. ¿Dónde se va a mover? Bueno, pues el Terran tiene un dilema. Vale, el Terran se puede mover a cualquiera de estas partes. De aquí. A cualquiera de ellas. ¿Y sabéis lo que va a hacer? Le va a hacer la 13-14 al Terran. O sea, al Proto. ¿Y cómo va a ser la 13-14 al Proto? Bueno, pues súper sencillo. Simple y llanamente va a coger... bueno, esperad un momento que no... ¿Qué es esto? A orden de movilización. Pero claro...
aquí tenemos un dilema. Si yo me muevo, él se va a poder mover y él se va a poder quedar con esto. Ojito, ojito, que hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo muy bien lo que se va a hacer. Haga lo que haga, yo me puedo venir aquí. ¿Vale? Le destruyo esto. Él podría ir allí a hacer lo mismo. Está complicado, ¿eh? Lo he puesto de una manera un poco complicada esto. Bastante complicado. Podría ir a atacar directamente las bases. ¿Por qué podría hacerlo? Bueno, muy sencillo. Porque nadie ha construido un sistema antitorretas. ¿Vale? Antitorretas. O sea, antitorretas. Antiaéreos para poder destruir las unidades que desembarquen con estas unidades de transporte. Con lo cual, yo podría venir aquí. Los Terran tienen, ya lo comenté en el vídeo anterior, lanzamisiles antiaéreos. Y después los protos, bueno, pues tienen es que no sé cómo se llama, que lanzan las bolas estas de energía. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman. Como no lo han construido ninguno de los dos, pues se les puede colar aquí hasta, vamos, hasta la cocina. Pues qué buena, qué buena. Pues vamos a hacer esto. Así, no me va a complicar la vida. Vamos a venir hasta aquí. Yo me puedo ir hasta donde yo quiera. Yo puedo ir a cualquier parte del planeta pasando por la zona de transporte, ¿vale? Yo puedo venir porque nadie me lo impide. Y vamos a hacer aquí el ataque. Y me voy a intentar quedar con este de aquí. Con este de aquí. O si eso... Podemos intentar hacer una tocha. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí y vamos a movernos con este aquí. Bien, vamos a dejarlo así. Fenomenal. Venga, pues entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, pues lo primero de todo, hay combate, ¿no? Pues esto se saca fuera. No sé si aquí... Bueno, da igual. Esto se sacaría fuera. Al sacarse fuera, de hecho, vamos a ponerlo aquí, que aquí sí que lo veis. Yo ahora puedo optar por qué unidad va delante y cuál es la de apoyo. Entonces vamos a mirar primero nuestras cartas y ahora miramos las cartas de los protos. Tengo para apoyar, bien, vamos a ver, aquí dice, soldado, gana más 1 ataque contra una unidad aérea, nada, porque encima 5 de fuerza, aquí, buitre, daño extendido terrestre, este daño extendido solo puede destruir a un soldado célino fanático, bueno, pues fenomenal, daño extendido, si hay un buitre o hay un murciélago de fuego, bien, vamos a ver, esto es para hacer daño con el buitre, 6, pues yo creo que podemos hacer eso. Gana más 1 contra una unidad. Minas araña. Si ninguna de las unidades enemigas de esta escaramuza posee la capacidad de detección, ganas daño extendido terrestre. Y tiene fuerza 7. Pues yo creo que ni tan mal. Yo creo que no está nada mal. Vamos a hacer esto. Minas araña. No, voy a reservarlo. Voy a reservarlo por lo que pueda pasar. Vamos a hacer... 6, 6, 6, 6... Vamos a hacer este de aquí. A ver, ¿esto qué dice? Si tu unidad de primera línea es un crucero de batalla, ganas más 1 al ataque. Vale. Vamos a hacer este de aquí. Venga, solamente vamos a jugar con este... Y este dice, descarta al comienzo de la batalla, tu adversario deberá jugar sus cartas de combate en primer lugar durante la batalla y deberá colocarlas siempre boca arriba. Descarta al comienzo de la batalla. Vale, en esta no me interesa. En esta batalla no me interesa. Bien, esto es una escaramuza. Yo he jugado una carta que, si veis, viene un 6 este sería ataque, 6 de defensa, y aquí un 4 y un 3 en pequeñito. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues aquí hay unas unidades dibujadas. Las unidades dibujadas, bueno, siempre y cuando coincidan con las unidades que están en combate, pues tendrán el máximo valor, es decir, 6 y 6. Si no, si fuera, por ejemplo, para utilizar un tanque, porque no tengo otra carta para jugar, tendría fuerza 4 y resistencia 3. Bueno, pues esta es la carta que va a jugar el Terran.
y además tiene un apoyo. Los apoyos vienen aquí abajo. Aquí abajo viene soldado y viene un +1. Significa que va a tener un +1 a la fuerza, con lo cual tendría un 7 ahora mismo. Sería un 7-6. No a la resistencia, sino a la fuerza. Que eso es importante que sepáis. Muy bien, pues vamos entonces ahora a ver las cartas que tiene el proto. A ver qué es lo que le compensa. Pero ahora poco le va a compensar. Tiene fuerza 7, ¿eh? Pues va a jugar esta. Porque fuerza 6, nada. Si puede destruir alguna, la va a destruir. Va a utilizar esta, fuerza 7. El proto se pone las pilas. Va a usar... El proto va a robar 3 cartas. Y el Terran tiene que robar 3 cartas de combate. Que se me olvida, eso es la primera fase. Antes de sacar cartas se roban 3 cartas. Así que, porque... a ver, empezamos de nuevo. Quien inicia el combate roba 3 cartas. Y el defensor robaría una carta, pero como Aldaris tiene una habilidad especial que le permite robar 2 cartas extras cuando está como defensor, por eso he robado 3. Vale, pues ahora sí que sí. Bueno, de todas formas, lo que he robado tampoco es nada del otro mundo por parte de los Terran, así que se queda como está. Y ahora por parte de Aldaris, que ya hemos robado otras 3 cartitas, vamos a ver qué 3 cartitas me ha tocado. Pues tampoco te creas tú que mucho más. Si la unidad de primera línea es un dragón, gana +1 al ataque. Vale, pues no... Vale, se va a quedar con esa porque va a intentar destruir al bicho este. Muy bien, pues ya hemos visto cómo funciona. Se roba primero las cartas antes del combate, después se eligen cartas, se ponen, se comparan. Fenomenal. Mira, lo podéis poner así enfrentadas porque así sabéis qué es lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? 7 de fuerza contra 6 de resistencia. ¿Qué es lo que significa? Que esta unidad de aquí, que es la que está en primera línea, muere. Bien, pues esta unidad muere. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta unidad? Como es todo, el ataque es simultáneo, es 6 contra 5, esta unidad de aquí muere. Así que ha sobrevivido el... Bueno, en realidad sería 7 contra 5, porque este estaba de apoyo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que este se queda ahí, protegiendo ese 2 de puntos de victoria. Y estas cartas, ¿qué es lo que sucede? Que se van al descarte. Estas las ponemos en el descarte, si encuentro yo algún descarte por aquí. Venga, vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo por aquí. Vale, y ahora vamos con el proto. Si no os ha quedado claro, ahora lo vuelvo a explicar porque va a haber otro ataque más. Venga, el proto. Lo mismo, el proto viene por aquí y va a moverse para atacar. ¿Y a quién va a atacar? Bueno, pues ahora puede elegir moverse donde le plazca con todas las unidades que quiera. ¿Cuántas unidades se pueden mover? Si os fijáis aquí, vienen dos círculos amarillos, de los cuales indican que es el máximo número de unidades que tú puedes construir. Aquí podrías construir 2, aquí puedes construir 3, aquí 3, aquí 3. Pero a la hora de atacar tú puedes llevarte el número máximo que hay, en este caso serían 2, más otros 2 extras. Es decir, que aquí, por ejemplo, donde está la unidad Goliath, podrías llevarte 4 unidades para el ataque. Aquí podrías llevarte 5 unidades para atacar donde esté la base. Aquí lo mismo, 5 y así sucesivamente. Pero hay un inconveniente. Cuantas más unidades te lleves, más probabilidades tienes de que algo salga mal y tengas que volver a tu zona. Y eso es un inconveniente. ¿Por qué? Porque si tu zona solo permite tener, por ejemplo, 4 unidades y tú has llevado 6, pues 2 de ellas se van a tener que eliminar. O si has llevado 6 de una zona de 2, por ejemplo, o yo que sé, o 4 de una zona de 2, y pues vas a perder un montón de unidades. Así que mucho ojito con lo que vayáis a hacer. Bien, pues vamos a movernos. Buah, es que se va a mover directamente aquí. Vale, 2, 3. 3, no, se va a mover aquí. Venga. Se va a mover aquí. ¿Vale? Se va a mover aquí y se va a quedar con... bueno, de hecho, no haría ni falta. Con que se quede esto y esto sería suficiente. Fenomenal. Con esto ya sería suficiente. ¿Vale?
Podemos ver ataques, si queréis que veamos los ataques, podemos ver los ataques. De hecho, podemos venir aquí, por ejemplo, y atacar al Goliat, o hacernos con el punto y destruir la base, que es lo más lógico que se hiciera, que es destruir la base. Y este se queda aquí, porque así tienen este mineral sin perder, porque si no sería un problema. Sería un problema muy gordo. Vale, pues con esto ya estaría. De todas formas, fijaros, a mí es que me ha salido una impresión en A3, ¿vale? Pero bueno, en el reglamento os viene la fase de escaramuza, ¿vale? Que el primero es revelar las cartas, comparar los valores de ataque y defensa y demás. Pero lo primero de todo es, fijaros que aquí hay una parte que pone secuencia de batalla, colocar una ficha de orden en la zona conflictiva, usar capacidades al comienzo de la batalla, robar las cartas de combate, que es lo que yo os había dicho. Las cartas de combate, que es el jugador que inicia la batalla roba 3 cartas y el defensor robaría una. Pero Aldaris tiene la capacidad de robar 2 cartas por ser defensor. Así que eso está muy bien. Ahora, el atacante determina las escaramuzas, que es lo que me he hecho. Lo que pasa es que solamente había una unidad, solamente había una escaramuza. La batalla es el conjunto de todas las escaramuzas que haya en esa zona, que ahora os explicaré un poquito. Asignar unidades de apoyo, colocar las cartas de combate, resolver las escaramuzas, resolver el daño extendido y resolver las tiradas. Las retiradas y ya está. Bien, voy a explicar cómo va esto. Imaginaros que tenemos esto, bueno, vamos a coger esto de aquí y el proto, pues de dos zonas, pues coge 2 unidades. Siempre, como hay 2 unidades, ¿vale? Va a haber 2 escaramuzas, siempre, ¿vale? Siempre, en este caso, va a haber dos escaramuzas. ¿Por qué? Porque 2 unidades, 2 escaramuzas, 3 unidades, 3 escaramuzas, y el resto que haya, pues serán apoyos, como pueden ser los auxiliares y demás. Si, por ejemplo, como hemos visto antes, si tú te llevas 2 unidades, ¿vale? Y solamente hay una enemiga, pues se pondría una de apoyo, lógicamente, porque solamente hay una escaramuza. Las escaramuzas es por la cantidad de unidades enemigas que haya en la zona que quieres atacar. Yo creo que eso ha quedado, vamos, niquelado. Entonces, esto sería 2 escaramuzas y el conjunto de las 2 escaramuzas sería la batalla, ¿vale? Entonces, escaramuza, ataque de 1 en 1. Y batalla, el conjunto de todas las unidades. ¿Bien? ¿Correcto? Yo creo que eso está bien explicadito. Muy bien, pues con esto ya hemos terminado. Vamos a ver cositas. Vamos allá. Pues vamos entonces ya a la hora de fase de reagrupación. Porque ya no podemos realizar nada más. Esto ya se nos queda así. Destruir bases y transportes. Bien. ¿Cómo se destruyen las bases y transportes? Las bases y transportes se pueden destruir de varias maneras. Vamos a verlo por aquí, que os lo voy a explicar. Vamos a coger manual y vamos a ver por aquí, ya veréis. A ver, para que quede todo bien clarito. Vamos a ver. Venga, dame un momento, lo voy a buscar y ahora seguimos. Venga, pues voy a explicarlo porque, ya sabéis, la fase de reagrupación es bastante extensa, entonces vamos a verlo en el reglamento. Y dice lo siguiente: destruir bases y transportes. Durante este paso todos los jugadores comprueban simultáneamente si se dan las siguientes condiciones. En primer lugar, si algún jugador tiene unidades en una zona ocupada por una base de un adversario, dicha base es destruida. Con lo cual, aquí el Terran, pues esto se va al garete. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí el proto, pues se va también al garete. ¿Vale? Ahora, a continuación, se destruyen todos los transportes que haya sobre el tablero y no tengan al menos una base aliada. Como aquí no hay ninguna base aliada, ni aquí tampoco, pues estas 2 unidades se van. Esta se va y esa se va también. Ahora más cositas. Pues ya está, pues ya no hay nada más. Los transportes solo pueden estar en rutas de navegación, lógicamente. Aquí, como no hay bases, como ya he leído, pues ya quedaría súper guay. Ahora, pérdida de carta de recurso. Pues nadie va a perder ningún recurso. ¿Por qué? Porque hemos atacado directamente a las zonas de puntos. Que eso, vamos, las zonas de puntuación son sagradas, porque ahora mismo está la cosa complicada para los Terran. Bien. Pérdida de carta de recurso, nada. Ahora, recibir cartas de recurso.
tampoco se reciben carta de recurso porque hemos atacado directamente a las puntuaciones. Recuperar los obreros, fenomenal, vamos a recuperar los obreros. Deberíamos de construir más obreros, deberíamos de terminar de construir todos los obreros que hay. Pero bueno, ya iremos viendo en las siguientes fases. Si llegamos, porque ya prácticamente vamos a entrar en la tercera fase y esto ya tiene muy mala pinta para Aldaris. Muy mala pinta. Vamos allá. Venga, vamos a poner esto por aquí y esto por allá. Y esto por allá. Bien. Recuperar los obreros. Yo creo que lo he recuperado todo, ¿verdad? Sí, yo creo que están todos recuperados. Bien. Recibir puntos de conquista. Fenomenal. Pues 2 puntitos de conquista para los protos. 1 y 2. Y 3 para los terra. Venga, 7. Uy. 1 y 2. Están aquí. 6, 1 y 2. Aquí. Vale. Bien. Dice jugar carta. A ver, primero, comprobar si se ha producido una victoria normal. No, porque la victoria normal para Proto sería 15 y para el Terran serían 20, porque Aldaris tiene esa habilidad que todos los jugadores necesitan 20 puntitos. Comprobar si se ha producido una victoria especial. Todavía estamos en fase 2, con lo cual las victorias especiales no entran en juego. Jugar cartas de evento. Empezamos por el jugador inicial, que es el Proto. El Terran. Y dice lo siguiente: vorágine estelar. Elige inmediatamente una ruta de navegación. Todos los transportes que estén en ella son destruidos. Hombre, lógicamente, pues este de aquí, a tomar viento. Pues le ha destruido aquí, ¡ala! Venga, los transportes. Ahora va a tener que perder minerales y construcción y de todo para poder poner aquí y poder moverse a este planeta. Vaya tela, vaya tela. La que la ha liado en un momento. Bueno, vamos a ver la que lía el Proto. Vale, refinería saboteada. Elige hasta 2 zonas que produzcan recursos a las que se hallen parcialmente agotadas. Las que se hallen parcialmente agotadas se agotarán por completo. Si alguna de ellas aún no han sido sobreexplotadas, queda parcialmente agotada. Elige hasta 2 zonas, así que 2 zonas. Vamos a ver. Bueno, para elegir estas 2 zonas, lógicamente, las 2 zonas de Dilar 4. Entonces, estas de Dilar 4 le damos la vuelta, quedan así. Y además hay que ponerle por aquí los tokencitos de que están parcialmente agotadas. Buah. Pues vaya tela. Vaya tela. Bueno, y con esto yo creo que ya hemos terminado, que sería pasar ya, descartar las cartas de combate. Bueno, ya hemos descartado las cartas de combate. Descartar las cartas de combate y ya estaría. Pero vamos a descartar. Carta de combate, vamos a descartar. Bien, pues, ¿qué voy a descartar yo? Bueno, a ver cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Wow! Tengo un mogollón. Pues vamos a descartar... Gana +1 a la defensa si es posible. Traslada uno de tus obreros a la reserva, a la zona de obreros no disponibles. Oh, esta está muy bien. Venga, vamos a descartar esta de onda de choque y esa de ahí. 13, 11, 10, 9, 8, 7. Es que este está muy bien. 9, 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fenomenal, esta me la quedo porque esta está muy bien porque tenemos ya Goliath y tenemos cosas guays. Vamos a ver qué es lo que hace el Proto. Vamos a ver qué elige el Proto para descartar. Vamos allá. Vamos a ver, el Proto elige 8 de fuerza con el dragón, Es que esta también, daño extendido terrestre, esta también es la pena, tío. Capacidad de incursor, es que los incursores pena. Por cierto, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale, pues tenemos que descartar hasta tener 6 cartas. Tenemos que descartar 5. Pues vamos a descartar, mirar, 1, 2, 3, 4,
Ahora +1 de ataque. Está complicado, ¿eh? 3... A ver, son 3 y 3, me tengo que descartar todavía de 2. Mira, esta, 4... Y venga, ya está, 5. Ahora, venga, ya está. Ya está. Que todas las cartas son buenas y no puede ser. Y no puede ser. Vale, pues venga, lo ponemos así boca abajo para saber que esas son las que nos valen. Y estas de aquí, pues ya las dejamos bien apañadas también. Fenomenal. Pues vamos a pasar ya a la ficha. Pasamos por aquí la ficha jugador inicial. Y con esto terminamos. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto cómo funcionan los combates. Ya os he explicado también cómo serían los combates en caso de que hubiese más unidades en la zona defensiva. Cómo hay que robar las cartitas de combate antes de empezar el combate, etcétera. Cómo funciona también pues la especial, por lo menos, de construcción. Me gustaría que viéramos también investigación y movilización, a ver si da tiempo a todo. No sé, a lo mejor en vez de hacer la parte especial esta de Jim Raynor, porque tiene pinta que en el próximo vídeo Jim Raynor ganaría, me gustaría que viésemos algunas cositas más de este juego, porque tiene mogollón de cosillas, pero bueno, a lo mejor ya podemos finalizar porque si no la partida se va a extender demasiado y eso tampoco es plan porque no quiero aburrir, pero bueno, me lo voy pensando a ver cómo lo hago. Así que nada, lo dicho, espero que os esté gustando y sobre todo daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito. Voy a quitar esto de aquí. Completamente gratuito, le dais ahí a suscribirse y nos ayudáis un montón para poder continuar con este gran proyecto. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, todo YouTube, hasta en WhatsApp, lo tenéis abajo en la descripción, todo lo que necesitéis y queráis, ahí está, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, venga, ¡hasta luego!